Hee-won le deja en claro que no tiene ninguna intención de salir con él y menos casarse, que no necesita su ayuda y que esa noche solo fue diversión. Esa noche, Hee-won va saliendo del trabajo y se le cruza Jong-gun, la señora del bar, y la invita a comer. Mientras la observa, piensa en si acaso se embarazó solo para conseguir dinero y mientras comen, le pregunta si ha decidido tenerlo. Hee-won responde que por ahora su propia vida sigue siendo más importante, a lo que Jong-gun agrega que para algunas los hijos se pueden llegar a convertir en una carga. Además, que puede tenerlos más adelante. Hee-won se retira antes porque recibe una llamada y va a recoger a su madre de un bar porque está ebria. Salen y quien las ve es Do-yoon y es testigo de su discusión, donde Hee-won pierde la paciencia y comienza a reclamarle a su madre por el afecto que nunca recibió por parte de ella y le jura no convertirse en ella. La señora se va y deja a Hee-won llorando. Do-yoon solo la mira. Hee-won conversa con Miran y le cuenta todo el problema con su madre y que tiene miedo de convertirse en ella, a lo que Miran le asegura que no será así y que si quiere tener al bebé, ella va a ayudarla a criarlo y que decida lo que realmente quiera. Esa noche, Minuk y Miran se encuentran y ella le dice que pueden seguir siendo amigos a pesar de que la haya rechazado, pero que quiere ser alguien con quien pueda cruzar la línea cuando quiera y que si tiene a alguien que le guste o si tiene novia, que se lo diga para esforzarse el doble con él y que no debería seguir guardando sus sentimientos. Por otro lado, lo que quiere Jong-gun es quedarse con todo el grupo Taehan, que incluye a la empresa de licores donde ahora Do-yoon es presidente, y para eso tiene planeado revelar lo del hijo ilegítimo de Hee-won y Do-yoon. La empresa de Do-yoon va a sacar una nueva cerveza. Ya tiene casi todo listo para el lanzamiento, pero resulta que la competencia ha lanzado una casi idéntica a la de ellos. Le informan que la que estuvo a cargo del proyecto fue Hee-won y que por el desarrollo del producto también fue elegida para irse a Alemania, así que su jefa va a acusarla de haber plagiado la idea solo para sacar ventaja y que la escojan, porque ese era su sueño. Algunos de sus compañeros salen en defensa de Hee-won, pero otras se unen a la acusación, mientras que Do-yoon se dice que ojalá no la haya metido en problemas al preguntar quién estuvo a cargo. Sale de su oficina y se encuentra con ella en la puerta. Ella le asegura que no copió y que por favor le dé la oportunidad de solucionar el problema y que asumirá la responsabilidad, que si hay algún castigo, que sea con ella y no con su equipo. Do-yoon responde que lo haga y que le avise de cada detalle para cuando tenga el nuevo concepto, él va a agregar algo más, pero ella lo deja con la palabra en la boca. Al rato, ella trae un informe con otra receta, antes usada, pero él la rechaza y se retira de la oficina, pero ella, al querer detenerlo, lo toma de la mano y aquí hay un problema, que él no puede tomar la mano de nadie, es así desde que soltó a su hermano. Ella, al notar su reacción, se disculpa por tocarlo y él se va, nervioso. Hee-won ha estado trabajando horas extras para presentar su nuevo proyecto y Do-yoon siente culpa porque ya le ha rechazado todos los que le ha presentado, así que va a comprarle un té y Minuk va a hacer lo mismo y se queda observando a Do-yoon. Hee-won despierta y encuentra el té a su lado, feliz comienza a tomarlo mientras que Minuk la ve y se retira sin darle el té que le compró. Al día siguiente, Hee-won le presenta un nuevo informe, pero al ser rechazado, le pide que le explique qué es lo que realmente quiere. Él le justifica una a una la razón del rechazo de cada una de sus propuestas y además recibe un regaño por no cuidar su cuerpo y enfocarse solo en el trabajo. Y se le escapa decir que por qué no le pidió ayuda. Se da cuenta de lo que dijo y se va rápidamente arrepintiéndose de lo que dijo. Hee-won va a cenar con Miran y tiene un repentino dolor en el estómago, pero no le toma importancia. De regreso a casa, se encuentra a Do-yoon esperándola afuera y le pregunta si acaso ha ido a disculparse con ella. Él responde que no es eso, sino que ha investigado algo, pero ella no deja que termine de hablar y mientras le reclama por su comportamiento, se queja nuevamente del dolor y él lo acompaña dándole calma mientras ingresa al hospital. Hee-won pasa a un cuarto y a Do-yoon le han dicho que ella ha pasado por un cuadro de estrés y tiene un riesgo de perder al bebé, ya que es el inicio del embarazo. Él se arrepiente de su comportamiento en los últimos días y contesta una llamada para ella. Es de Minuk y ambos comienzan a reclamarse. Uno por responder una llamada que no es para él y el otro por llamar a su novia, dice, y le pide no volver a llamarla a esas horas. Son las recién. Do-yoon cuelga cuando ella sale preguntándole por cómo está el bebé y él al mostrarse preocupado la preocupa, así que pasan con la obstetra que le muestra imágenes y les hace escuchar los latidos. Ambos se miran y tienen los ojos lagrimosos, la médica le menciona que le dará una inyección para que no vaya a perderlo y le recomienda reposo absoluto.
Hee-won acepta, con ilusión, y al salir Do-yoon no puede evitar sonreír, pero se pone serio cuando Hee-won lo mira. Evitan mirarse, pero cuando el elevador comienza a llenarse, Do-yoon se coloca sobre ella para evitar que la aplasten. Mientras tanto, Minuk ha ido a buscar a Miran para preguntarle cómo luce el padre del bebé de Hee-won, que su voz se le hizo conocida, pero ella, a pedido de Hee-won, no le cuenta y es que Minuk no sabe guardar secretos y de seguro todos se enterarán en el trabajo. Do-yoon lleva a Hee-won a su casa y le dice que tiene permiso de faltar hasta recuperarse totalmente y que no se preocupe sobre los informes, que va a tomar en consideración algunos para sacar nuevos productos. Y cambiando de tema, le pregunta sobre cumplir su sueño en Alemania, el de sacar su propia cerveza. Él le pide que lo cumpla ahí en Corea y que lo ayudará a hacer lo posible, que siempre va a ser su elección y que no debería arrepentirse del camino que tome, y vuelve a disculparse por su actitud. A su regreso, se entera que atraparon al culpable de vender la información del nuevo producto, que fue el mismo que sugirió en un inicio que ella había copiado la receta. Y además, ahora sabe que fue por Do-yoon que se investigó este asunto. Oír eso saca una sonrisa en Hee-won y mientras mira sus anotaciones sobre su sueño de ir a Alemania, al ver venir a su jefa, le informa que ha decidido no ir. Esa noche, tienen una cena de equipo, y Hee-won está en aprietos buscando alguna excusa para rechazar el trago que le ofrece su jefa, hasta que aparece Do-yoon preguntando si esa cultura de beber a la fuerza con los empleados sigue existiendo, y se toma el trago por ella. La cena termina y Hee-won va caminando y Do-yoon aparece de nuevo, colocándole su abrigo, le confirma que está alegremente mareado y se ríen. Se sientan a conversar y ella le agradece por atrapar al culpable y también por acompañarla esa noche en el hospital. Agrega que ha decidido tener al bebé, pero que eso no significa que vaya a casarse con él. Do-yoon la mira y pregunta si entonces es posible que comiencen a ir despacio y que como ha decidido tenerlo, no quiere parar en este punto. De la nada, llegan sus colegas y la sujetan para obligarla a ir juntos al karaoke. Ella se niega y de repente le dan náuseas. Menos mal aparece Si-hyun y le da un medicamento diciendo que no debió comer carne cruda. Do-yoon se une al juego y logran hacer que sus colegas se vayan. Hee-won aprovecha y le pregunta a qué se refería con lo que dijo antes, y él responde que quería decir que asumiría toda responsabilidad. Eso la decepciona un poco. Por la mañana, Miran va a visitarla y le cuenta lo que pasó, y al enterarse que Hee-won ha decidido tener al bebé, se pone demasiado feliz y se ponen a pensar en un nombre para referirse al bebé y se deciden por Yolmu. Por la noche, Hee-won va a una sesión de masajes en lugar de Miran y ahí conoce a la mamá de Do-yoon. Obvio no lo sabe, conversan y se caen bien, pero la señora comienza a hacer preguntas más personales sobre su edad y su familia. Hee-won no llega a decirle, pero la señora ya está buscando entre las empleadas y encuentra a Miran, no a Hee-won con quien habló, y descubre que es hija del director de un grupo empresarial. Hee-won va al baño porque se puso sensible y está llorando. Do-yoon la ve pero no se atreve a buscarla, así que le dice a su sobrina que lo ayude con eso. Si-hyun va al baño y le pregunta qué cosa se le antoja comer en el almuerzo y ya con la respuesta, Do-yoon contrata a un especialista en ese plato para el almuerzo. Hee-won da una mirada a Do-yoon y él sonríe, a lo que ella también, y cuando le sirve 2 langostas, Hee-won sale corriendo por las náuseas. Más tarde, Minuk va a visitarla a su oficina y se entera que ha estado con malestares. Conversan y le sugiere ir por medicamentos, pero ella se niega porque no quiere que nadie sospeche. Quien aparece mirándolos a lo lejos y celoso es Do-yoon, y también se entera que él trabaja en su empresa, y se va sin entregarle un reparado que le hizo a Hee-won. Llega la hora de salida. Está lloviendo y Hee-won no tiene paraguas. Minuk la ve y se dispone a acercarse a ella, pero cuando sale ve como ella se sube al auto de alguien. Ese alguien es Do-yoon, ahí le entrega el preparado que hizo, diciendo que no puede ver cómo se agota en el trabajo y que acepta lo que le lleva otro hombre para las náuseas, que cómo no va a molestarse, pero ella no escucha esto último. Llegan a la casa, pero él baja antes para responder la llamada de su mamá y le dice que por si acaso no irá a ninguna cita a ciegas. Y la señora le cuenta que conoció a una mujer muy amable y que solo fue criada por su padre, que no tiene prejuicios en ese aspecto porque él crió a su sobrina y lo hizo bien. Pero él no cree eso y es que tampoco podía tocarla. Por otro lado, Si-hyun considera a su tío un padre y eso le molesta a Jong-hyun, su mamá. Do-yoon regresa al auto y se encuentra con que Hee-won tiene fiebre y quiere llevarla al hospital, pero ella le dice que solo quiere ir a su casa a descansar. Él sube con ella y se queda para cuidarla, y ella le comenta que sabe que está preocupado por el bebé, pero que no sea tan amable con ella porque no quiere pensar mal.
Se queda dormida y él va a tomar su mano, pero ese recuerdo de su hermano aparece y no la toca, pero sí ve que le ha llegado un mensaje. Por la mañana, ella despierta y se arrepiente de lo que le dijo a causa de los delirios, y él la llama diciéndole que está afuera y que no irán a la oficina, sino a una excursión. Ella sale y al verlo vestido informal, se sorprende y él la molesta diciendo que esa es la mirada de alguien enamorado. Ella lo niega y agrega que se ve genial, que la ropa es genial. Do-yoon solo sonríe y al verla usando un vestido le pregunta que parece que va a una cita, y ella responde que pensó que era eso porque sugirió antes lo de salir 3 veces por semana. Escuchar eso lo pone feliz y se van. Llegan a una plantación de lúpulos. Hee-won se decepciona un poco al ver que de verdad han ido por trabajo, pero la pasan bien mientras recorren el campo. Incluso se ponen a jugar en el río lanzándose agua. Mientras que Minuk ha reconocido el auto donde se subió Hee-won y ya sabe que quien estuvo con ella es el presidente. La parejita va caminando y mientras ven a la pareja de esposos dueños de la plantación, hablan sobre lo que significa el matrimonio. Ella no hace tan buenos comentarios y él le pregunta que si acaso es por su madre, y es que el mensaje que leyó de la madre decía que ella le había arruinado su vida y que nunca debió nacer. Do-yoon le dice que no es su culpa y que su vida es demasiado valiosa para dejarse llevar por esas palabras y se disculpa por leer su mensaje. Hee-won comienza a reclamarle, diciendo que él creció protegido y que lo que ella vivió fue realmente difícil, que sigue siendo una lucha diaria, y se va. Llegan a la casa de ella, y Seria se despide diciendo que le enviará pronto su informe, y se baja sin dejar que él hable. Minuk la está esperando afuera de su casa y le pregunta si estuvo con el padre del bebé y si acaso es el presidente y si ha decidido tenerlo. Hee-won se disculpa por no contarle y que sí, lo tendrá, que no renunciará a su sueño, que solo lo va a posponer. Minuk está algo molesto y le dice que Hee-won siempre dijo que nunca se casaría o es que acaso va a criarlo sola. Ella le dice que sí y que Do-yoon quiere hacerse responsable, pero que ella no quiere. Do-yoon sigue reclamando por Do-yoon y él se mete a la conversación. Do-yoon le dice que Hee-won no es alguien con quien pueda jugar y Do-yoon responde que no la ve de esa forma y que últimamente ha sentido celos, que no le gusta verla llorar ni sufrir porque otros la hieren y que al parecer se está enamorando de ella. Y antes, cuando ella tuvo fiebre, él llegó a tocarla para darle palmaditas de calma y le prometió nunca irse.